mi hermana me quitó a mi novio, yo le arruiné su boda. Me llamo Valentina, tengo 27 años y vengo de una familia que siempre me hizo sentir menos. Mi hermana, Alejandra, siempre fue la favorita. Desde pequeñas, ella fue la que recibió más atención, la que tuvo los mejores regalos, la que siempre tuvo todo lo que quiso sin siquiera pedirlo. Yo, en cambio, aprendí a quedarme en la sombra. No me importaba, o al menos eso creía. Vivimos en una casa llena de expectativas. Mis padres, aunque amorosos, no sabían cómo manejar a dos hijas tan diferentes. Alejandra siempre fue el centro de todo, rubia, con una sonrisa perfecta, la chica popular. Yo era más bien la callada, la que prefería leer libros y pasar tiempo en casa. No tenía tantos amigos, pero eso nunca me preocupó mucho. Yo tenía a Diego. Diego y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer momento, todo entre nosotros fue perfecto. Nos entendíamos con solo mirarnos, compartíamos las mismas pasiones y sueños, y sobre todo, nos hacíamos felices. Todo el mundo pensaba que éramos la pareja ideal. Durante 2 años, nuestra relación fue tranquila y llena de planes a futuro. Mi familia lo adoraba, especialmente mi hermana Alejandra, que siempre lo veía como un hermano más. Sin embargo, algo cambió sin que me diera cuenta. Diego empezó a ser más distante. Al principio, pensé que era por el estrés de la universidad, los exámenes, el trabajo. Pero cuando me di cuenta de que sus excusas ya no eran solo por esas cosas, empecé a sospechar que algo no estaba bien. Un día, sin querer, escuché una conversación entre ellos, Diego y mi hermana. La puerta estaba entreabierta y pude oír cómo él le decía que estaba dudando sobre nuestra relación, que no se sentía tan conectado conmigo como antes. Alejandra, siempre tan persuasiva, le decía que lo entendía, que yo era muy diferente a él, que quizás estaba buscando algo más. Me dolió más de lo que imaginaba, pero aún no entendía hasta dónde llegaría todo. Al principio intenté ignorarlo, pensé que tal vez había malinterpretado la conversación. Pero cuando Diego empezó a ser más evasivo conmigo y a pasar más tiempo con mi hermana, algo dentro de mí me dijo que las cosas no iban bien. Una noche, decidí seguir a Diego. No lo quería hacer, pero algo me decía que debía saber la verdad. Lo seguí a una cafetería, y ahí los vi. Estaban sentados, charlando como si fueran los mejores amigos, pero la forma en que se miraban me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando regresé a casa esa noche, mi corazón estaba destrozado. Mi hermana y el hombre que amaba estaban juntos, y todo lo que había sentido por él se evaporó en un instante. Al día siguiente, confronté a Diego. Él no intentó negar nada. Me dijo que había estado sintiendo una conexión con Alejandra y que, después de pensarlo mucho, había decidido seguir su corazón. Aparentemente, ella también le había confesado sus sentimientos. No me lo podía creer. Alejandra, mi hermana, la misma que siempre había sido mi amiga, me había robado a mi novio sin importarle lo más mínimo. Me sentí traicionada, como si el mundo se me cayera encima. No solo me había quitado a Diego, sino que además, la persona en la que más confiaba, mi hermana, había tomado esa decisión sin ningún remordimiento. Mis padres, como siempre, defendieron a Alejandra. Es que ella también está pasando por un momento difícil, decían. Nadie me apoyaba. Nadie entendía lo que sentía. Diego y Alejandra se convirtieron en una pareja, y mientras ellos iban a cenas familiares y se reían juntos, yo me quedaba sola en mi habitación, con el corazón roto. Todo el mundo pensaba que debía ser comprensiva, que debía dejar ir las cosas, pero no podía. No podía aceptar que mi hermana me había arrebatado lo que más quería. Y entonces empecé a planear. No quería hacerles la vida imposible, o al menos eso pensaba al principio. Pero mientras los veía más felices juntos, mientras todo el mundo lo celebraba, algo dentro de mí comenzó a hervir. Me dolía ver cómo se reían, cómo se miraban como si nunca hubiera existido una Valentina en la historia de sus vidas. Me di cuenta de que, de alguna manera, necesitaba que pagaran por lo que me hicieron. Necesitaba que entendieran el daño que me habían causado. Pasaron varios meses, y Diego y Alejandra ya estaban hablando de matrimonio. Todo avanzaba demasiado rápido. Ella, feliz como nunca, le mostraba el anillo a todos. Yo, por supuesto, no podía quedarme de brazos cruzados. La idea de que mi hermana iba a casarse con el hombre que había sido mío me hacía hervir la sangre. Quería venganza.
Quería que se dieran cuenta de lo que me habían hecho. A medida que se acercaba el día de la boda, comencé a poner en marcha un plan. Aún no sabía cómo ni qué haría exactamente, pero sabía que debía ser el día en que mi hermana y Diego recibirían lo que se merecían. No sabía si lo lograría, pero estaba decidida a arruinar ese día, a que todo el mundo viera lo que realmente había sucedido entre ellos. No sería solo una venganza personal, sino una lección para todos los que me habían juzgado y dejado sola en el proceso. El día de la boda llegó, y la tensión era insoportable. Me vestí con un vestido que sabía que llamaría la atención, pero no quería que nadie pensara que estaba buscando protagonismo. No. Solo quería estar cerca de ellos, de ver cómo todo se desmoronaba enfrente de todos. Pero algo en mi interior me decía que, tal vez, la oportunidad llegaría más tarde, cuando menos lo esperaran. Actualización. Tiempo después, la boda de Alejandra y Diego estaba a punto de comenzar. El salón estaba decorado con todo lo que había soñado: flores blancas, velas que iluminaban suavemente el espacio y música suave de fondo. Yo estaba ahí, mirando todo con una mezcla de impotencia y una sonrisa disimulada. El traje de Alejandra brillaba bajo las luces, pero había algo en sus ojos, algo que delataba que todo lo que había en esa boda era una fachada. Mi hermana estaba a punto de casarse con el hombre que una vez fue mío, y esa idea seguía doliendo más de lo que pensaba. Sin embargo, lo que no sabía es que todo lo que había planeado hasta ese momento estaba a punto de cambiar. La venganza que había estado construyendo durante todos esos meses, ese pequeño detalle que pensaba que podría destruirlos a ambos, estaba a punto de revelarse. Mi momento llegó cuando menos lo esperaban. En el transcurso de la noche, cuando todos parecían felices, cuando la fiesta estaba en su punto máximo, decidí tomar una decisión arriesgada. Llamé a una de mis amigas más cercanas, Sofía, quien había sido testigo de todo lo que había pasado con Diego y Alejandra. Yo confiaba en ella, y sabía que podría ayudarme a darles la lección que tanto merecían. Sofía me había contado algo tiempo atrás, algo que había estado guardando en secreto, y lo había mantenido en silencio, no por lealtad a mí, sino por no querer meterse en problemas. Pero, hoy, las reglas habían cambiado. No podía dejar que mi hermana y Diego se salieran con la suya tan fácilmente. Valentina, hay algo que tienes que saber, me dijo Sofía por teléfono, con un tono serio. Antes de la boda, Alejandra le fue infiel a Diego. Estuve allí. La vi con otro chico, un amigo suyo de la universidad. No quiero que lo sepas de esta manera, pero creo que lo mereces. Mi corazón dio un vuelco. No solo me habían robado a Diego, sino que mi hermana había jugado con él de la forma más cruel posible. Todo lo que me había dicho en el pasado sobre su amor por Diego, sobre la relación perfecta, era una mentira. Lo sabía. Sabía que algo no estaba bien, respondí, tratando de mantener la calma mientras sentía como la furia se apoderaba de mí. Voy a hacer que todos lo sepan. Lo que vino después fue una mezcla de tensión, nervios y pura adrenalina. Tomé una decisión que cambiaría el curso de la noche. Me dirigí hacia el escenario donde estaban dando los discursos, con la intención de dar un pequeño toque personal al evento. Mi hermana se encontraba rodeada de familiares y amigos, celebrando, riendo, sin tener idea de lo que estaba por ocurrir. Me acerqué al micrófono, fingiendo un pequeño tropiezo, pero en realidad, era parte de mi plan. Todos me miraron, expectantes, y el silencio se hizo presente. 10 segundos. 15. Nadie dijo nada. Buenas noches a todos, comencé, tomando un respiro. Quiero agradecerles por estar aquí. Hoy es un día muy especial para mi hermana, Alejandra, y Diego. Pero, antes de que sigamos con esta fiesta, hay algo que debo decir, algo que todos deberían saber. Mi voz tembló ligeramente, no por miedo, sino por la emoción que sentía al ver cómo mi hermana se quedaba mirando, desconcertada. Alejandra me miró fijamente, intentando entender qué estaba sucediendo. Diego, que estaba a su lado, parecía disfrutar del momento sin sospechar nada. La tensión entre todos aumentó. Lo que voy a contarles no es algo fácil de escuchar, pero es la verdad, continué, y en ese momento, todos los ojos estaban sobre mí. Antes de este día, hace poco más de un mes, Alejandra le fue infiel a Diego. Lo vi con mis propios ojos, con otro chico, en un hotel cerca de su casa. Lo que es aún más triste es que no lo hizo por amor, sino por interés. Porque, como siempre ha hecho, está más interesada en arruinar mi felicidad que en encontrar la suya.
Un murmullo recorrió la sala. Las caras de los invitados eran un reflejo de sorpresa y desconcierto. Alejandra palideció, pero rápidamente trató de recobrar su compostura. Diego, por otro lado, se quedó congelado, sin saber qué hacer ni qué decir. Mi hermana intentó acercarse al micrófono, pero yo no la dejé. Estaba demasiado lejos para impedir lo que se venía. Lo peor de todo, añadí con voz firme, es que todo esto lo hizo con el único propósito de asegurarse de que yo nunca fuera feliz. Porque siempre ha sido la consentida, la que tiene todo lo que quiere. Y cuando me quitó a Diego, no lo hizo por amor, lo hizo para demostrarme que ella siempre será la ganadora, la favorita, la que se lleva todo. Pero no es así. Unos segundos de silencio total se apoderaron de la sala. Los murmullos aumentaron mientras todos procesaban la información. Diego, ahora visiblemente afectado, miraba a Alejandra, pero ella no podía mirarlo a los ojos. Sabía que había sido atrapada. En ese momento, su fachada perfecta se derrumbó ante todos. Y ahora, dije, con una sonrisa maliciosa en mi rostro, quiero que todos sepan que no soy la única víctima aquí. Los que más sufren son ellos, porque ella jamás ha amado a Diego. Solo quería demostrar que ella es mejor que yo, y que puede arruinar mi vida si se lo propone. Mi hermana, al fin, tomó la palabra. Valentina, estás equivocada, comenzó, su voz temblando de rabia. Esto no es lo que parece, lo que dijiste no es cierto. Pero su mirada era vacía, sus palabras carecían de la fuerza que había mostrado siempre. El daño ya estaba hecho. Pero en ese momento, Diego dio un paso al frente. Alejandra, ¿es cierto? Su voz sonaba entrecortada, y pude ver cómo la decepción invadía su rostro. Alejandra no respondió. No pudo. Los invitados empezaron a levantarse y alejarse, algunos se acercaron a Diego para consolarlo. Alejandra, por su parte, se quedó allí, mirando a su alrededor con una mezcla de enojo y vergüenza. La boda, que hasta hacía poco parecía perfecta, se desmoronó ante los ojos de todos. Alejandra trató de irse, pero Diego, con el corazón roto, la detuvo. No quiero verte nunca más, le dijo en voz baja, y ella se quedó allí, quieta, con la cabeza agachada. Yo los miraba desde el escenario, pero ya no sentía ningún remordimiento. Mi venganza no solo era por mí, sino por la injusticia que siempre había vivido bajo el yugo de su favoritismo. El silencio en la sala era abrumador. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía si reír o llorar. Y en ese momento, supe que había conseguido lo que quería. Ya no eran la pareja perfecta, ya no eran los ganadores. Ya no podían seguir siendo la mentira que tanto se esforzaron por crear.